Nos encontramos con René en Lucre, en una de las, bueno, en la tienda, ¿no? Donde él hace sus pulseras, sus llaveros. Ahora nos contará exactamente en qué consiste este proyecto. Y nos encontramos aquí porque es un joven emprendedor que ha aprovechado la oportunidad que ha brindado la Junta hace menos de un año, una ayuda para los jóvenes que hayan vuelto a Palencia, llamada Pasaporte de Vuelta. Pero antes de hablar de esta ayuda, lo primero de todo le damos la bienvenida a René y le vamos a preguntar cómo surge Lucre, en qué consiste este proyecto. Pues muchísimas gracias. Lucre es una cosa que estaba en mi cabeza hacía muchísimos años y que poco a poco fue tomando pues forma, ¿no? Además, siempre había hecho otras cosas para gente, incluso, bueno, pues un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Bodas, bautizos y comuniones, y todos esos diseños iban quedando y finalmente, bueno, pues ya al volver, como ahora vamos a hablar, gracias a la ayuda de la Junta de Castilla y León, pues vi que era el momento, se dieron las circunstancias para montar la marca. Una marca en la que se ven, por ejemplo, cordones, llaveros. Explíquenos un poco qué es lo que podemos encontrar aquí en Lucre. Bueno, como dicen que a andar se aprende andando, pues también un poco con la marca pasa lo mismo, ¿no? Suelo decir que es una marca de complementos porque hay que encasillarla en algún lado, ¿no? Pero en realidad lo que yo digo que es una marca creativa, es decir, lo que pretende Lucre es hacer productos desde cero. Por eso también, bueno, pues los inicios están siendo tan complicados, ¿no? Porque todo en esta marca se crea de cero. Nadie va a poder encontrar lo que hay en la marca en un mayorista porque todo se diseña, se fabrica y se monta aquí. Por tanto, es una marca creativa, principalmente pues de lo que podemos llamar complementos, ¿no? Pulseras, collares, llaveros, pero bueno, pues por ejemplo, recientemente también hemos sacado una tote plegable de tela muy, pues bueno, muy bien trabajada, con el logotipo de la marca en grande que nos apetecía. Entonces es una marca creativa, todo lo que hacemos se crea desde cero. ¿De dónde viene Lucre? Pues Lucre viene de Lucis Creator, creador de la luz en latín, y por eso el logotipo es una bombilla y dentro hay un atardecer dentro, es decir, los filamentos son un sol, así que viene de Lucis Creator, creador de la luz. El ser humano empieza a crear cuando tiene luz, tanto la del fuego como la natural, entonces un poco esa idea de la luz y de la bombilla. Se ve que la idea está muy estudiada, muy trabajada. Pero René, yo sí que le quiero preguntar, porque al final, en los tiempos en los que vivimos, y para ustedes, la gente joven, los jóvenes emprendedores, es complicado, ¿no? ¿Cómo se atrevió, vamos a decir, a dar el salto porque usted vivía fuera de Palencia? Cuéntenos un poco cómo es la historia de los inicios de la marca. A ver, si lo piensas mucho no lo haces. Al principio te tienes que dejar llevar un poco más por la ilusión y la emoción que por lo que vas a ver, ¿no? Y luego es verdad que, bueno, yo me acerqué aquí a la Cámara de Comercio, Palencia, me orientaron bastante y, bueno, te hacen un plan de negocio que es verdad que luego no se cumple, pero sí te hace ver un poco a lo que te enfrentas, ¿no? Es decir, hay que ser realistas. Si no tienes un buen colchón, no te lances, ¿no? Porque al final, por muy bien que te vaya, hay una inversión que tarda en volver, ¿no? Y que además, en mi caso, que todo se crea de cero, que las colecciones, pues también hay un mínimo para poder producir, etcétera. Entonces, bueno, la verdad que no tienes que pensarlo mucho, te tienes que llevar un poco más por la emoción y sí que es verdad que te tienes que poner unas metas mínimas y unos límites, ¿no? Para, bueno, no vivir en la ignorancia, ¿no? Pero es verdad que si lo piensas mucho, yo siempre digo que hago todo como, siempre me planteo todo en el peor de los escenarios, ¿no? Para que luego siempre pueda funcionar mejor y siempre sin contar con ningún tipo de ayuda. Que luego vienen, fenomenal, pero tampoco te puedes apoyar en eso porque es algo que no lo tienes seguro 100%. Lo que tienes seguro son las muchas horas que echas trabajando, eso sí. Entonces usted vivía en Madrid, ¿no? Cuéntenos cómo fue el inicio, vamos a decir, físico del cambio de lugar. Bueno, pues al volver a Palencia, esta idea que me rondaba, vi que igual que hay cosas que son mucho más complicadas quizá en una pequeña ciudad, hay otras cosas que son mucho más fáciles. Mismamente, por ejemplo, esta oficina en la que estamos, en el centro de la ciudad, esto en Madrid yo hubiera sido impensable, ¿no? Incluso cualquier local, ¿no? Entonces eso en ese sentido es mucho más fácil en las pequeñas ciudades. Luego, a día de hoy, poco a poco ya la gente me va teniendo como referente y viene a recoger pedidos aquí, pero es verdad que tampoco esto es un punto de venta físico 100%, sino que es una oficina, la gente puede seleccionar recogida en oficina y viene a por ello. Pero cuando tienes un negocio online, que en mi caso es el 95%, da igual donde te sitúes, simplemente con tener en mi caso yo trabajo con correos, pero con cualquier tipo de empresa de envíos,
puedes trabajar con toda España. Entonces tiene ciertas ventajas que yo creo que es lo que tenemos que defender un poco en Castilla y León, ¿no? Que el negocio online tampoco es magia, ¿vale? Porque hay gente que se piensa que con abrir una página web empiezan a entrar los pedidos. No es así, igual que cualquier persona que tiene un lugar físico tiene que pagar un alquiler, luz, mantener el local siempre limpio, cambiar las colecciones. Lo mismo pasa con una web, hay que meter mucha publicidad, hay que cuidar mucho la web, pero es verdad que hace que tengas una tienda abierta a toda España y eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, bueno, pues los inicios fueron un poco así, encontré este local, me pareció que estaba bien, además el dueño se portó bien, me dio todas las facilidades del mundo y pues me lancé a ello y empecé a crear desde aquí. Y remontándonos un pelín antes de ese momento, en los inicios de cuando usted estaba en Madrid y dijo, me quiero volver. Bueno, se dieron unas circunstancias para volver a Palencia, yo estaba trabajando allí y lo que digo, al llegar aquí, volverme a plantear buscar un trabajo, qué hacer, me di cuenta que, bueno, si había un momento para intentarlo, era este. Sobre todo porque no tenía ninguna atadura, ¿no? Yo entiendo, aunque estuve aquí trabajando unos meses, pero fue una cosa muy, muy temporal y también para permitirme capitalizar el paro y poderlo invertir en la marca. Es verdad que es muy difícil y esto cuando escuchas un montón de podcasts de emprendimiento, charlas, te dicen que hay un momento en el que no es compatible mantener dos trabajos porque esto pide, no te voy a decir las 24 horas, pero prácticamente, porque cuando no trabajas estás pensando en cómo crear en mil cuestiones, ¿no? Entonces, los inicios fueron un poco, bueno, pues llegar, tener la idea muy clara, eso sí, y lanzarse. Es que ya lo digo, es que si lo piensas mucho en frío, no lo haces. Todo esto ocurrió hace alrededor de 1 año y medio, 2 años, más o menos. Pues sí, mira, realmente yo siempre digo que el inicio, aunque ya había algo de venta online, etcétera, fue, mira, ahora mismo va a hacer casi 1 año que tengo esta oficina, ¿no? Digamos, el primer acto que hice aquí con familia y amigos fue ver la cabalgata cuando no había aquí nada más que las paredes, ¿no? Y ya ha pasado 1 año. Entonces, la marca como tal, con su página web, su venta online, el logotipo y todo el branding que tenemos ahora, lleva 1 año justamente. Y ahora sí, hablando de esa ayuda de pasaporte de vuelta de la Junta de Castilla y León, usted se entera de esa ayuda en mayo, es decir, ya llevando medio año de negocio más o menos, ¿no? Sí, gracias a una amiga que me avisó a través de un perfil que anunciaba esta ayuda. Es verdad que era una ayuda muy rápida, apenas había 15 días para presentarla. Me leí las bases de convocatoria, vi que las cumplía y dije, bueno, pues por presentarla no pierdo nada. Y bueno, ya prácticamente diría que me había olvidado casi, porque al final, como son 6 meses para la resolución y además no se te notifica como tal nada, sino que una vez que se publica en el boletín oficial de Castilla y León ya está concedido, pues fue una sorpresa, casi fue una prelotería navideña. Claro, al final es una ayuda que, como decimos, no ayuda directamente a lo que es crear el negocio, porque obviamente ya estaba creado, usted nos lo ha explicado, hay que tener un colchón previo, pero que sí que viene muy bien como empujón, ¿no? Pues sí, la verdad es que, sobre todo ya cuando a finales del 2024 te estás planteando el 2025, saber que cuentas con esta ayuda hace que pues cosas a lo mejor que decías, bueno, pues cuando ya crezca un poco más, o pues te lanzas a ellas, ¿no? Yo tenía ahí varias colecciones y varias cosas que estaba un poco en duda, porque bueno, pues como le digo, es una marca creativa, entonces pues vas un poco viendo qué puede funcionar, qué puede gustar, y a veces cuando te sales un poco de lo que la gente espera de ti, no sabes cómo vas a reaccionar, porque es algo que no conoces. Entonces con esta ayuda, pues me ha permitido que esas cosas que tenía ahí en el tintero, que no sabía cuándo podrían salir, pues puedo llevarlas a cabo. Efectivamente, al final se tenían que cumplir determinados requisitos. Uno de ellos, por eso se llama pasaporte de vuelta, es haber cotizado 1 año fuera de Palencia exactamente. Si nos puede explicar un poco los requisitos, sí, que se acuerde. A ver si me acuerdo exactamente, pero sí, lo que se pedía es que tú pudieras demostrar que habías estado residiendo y cotizando fuera unos años, no recuerdo si era 1 o 2, y que hubieras vuelto desde la fecha de convocatoria hasta 2 años antes. Es decir, si esto se había convocado en mayo, pues en ese mayo tenías que haber llevado menos de 2 años
residiendo en Castilla y León. Era mi caso, faltaban 6 meses para que se cumpliera, o sea que ese requisito, bueno, estaba, y me parece que era un requisito, pues, bueno, que estaba muy bien, no para englobar, porque tampoco entiendo, que no lo sé ahora mismo cómo estará, aunque cada día escucho más gente que vuelve a Castilla y León, y en concreto a Palencia, ¿no? Porque, bueno, pues también las circunstancias cambian, pero es verdad que, bueno, me parece que estaba muy bien esa base de convocatoria para que, bueno, pudiera abarcar a mayor cantidad de gente, ¿no? Al final son ayudas, ¿no?, que lo que hacen es un tema que nosotros hablamos mucho de él, fomentar la vuelta a casa de los jóvenes, fomentar o ayudar a combatir la despoblación, ¿no? Porque al final la gente joven como usted pues decidió irse a Madrid, quizá eso, en busca de más vida, de un lugar donde haya más negocio, pero al final lo importante es volver a casa, por eso se da esta ayuda, y usted, siendo joven, seguro que, como en su caso, habrá escuchado muchos más, ¿no? Pues sí, no soy el único que sé que ha vuelto, y es verdad que yo creo que ahora mismo, igual que otras veces he escuchado, yo creo que ahora mismo sí que hay realmente un movimiento, sobre todo ya, aunque todo el momento estás diciendo que soy joven, bueno, pues ya he cumplido 31 años, y es verdad que, bueno, cuando yo me fui a estudiar a Madrid con 20, pues la vida también va cambiando, ¿no? Y cuando ya piensas en asentarte en un sitio, pues también ese boom, ¿no?, de una ciudad grande, pues empieza a convertir en ciertas dificultades, ¿no? Yo siempre digo que al final, si el mismo puesto que tienes en una gran ciudad lo tienes en una ciudad como Palencia, evidentemente la calidad de vida, lo que puedes hacer con el mismo sueldo no tiene nada que ver, ¿no? Y además hoy en día pues yo creo que y espero que se siga apostando mucho por el tema, por ejemplo, pues de ayudar al transporte, ¿no? Es decir, es que hoy en día desde Palencia en 1 hora y 20 te estás plantando en Madrid, ¿no?, que es la capital de España, en la que se mueve todo. Entonces, si se trabaja un poco en la movilidad y luego se consigue que empresas generen puestos de empleo pues decentes, ¿no?, al final yo lo tengo clarísimo que mucha gente se volverá, porque al final toda la vida tiene una etapa, ¿no? Y las facilidades de una ciudad como Palencia, que además tenemos la suerte de estar muy bien comunicados, es decir, que incluso se podría mantener un empleo fuera de la ciudad, aunque lo ideal sería que fuera dentro, pues son muchísimas. Y además de, efectivamente, lo que nos está explicando, también se me ocurre, la Junta pensará, con estas ayudas fomentamos y ayudamos a pequeños negocios como puede ser el suyo, que quizá en un tiempo, esperemos que en muy poquito tiempo, crezca más todavía, y igual se puede crear hasta otro puesto, es decir, al final es todo un bucle, ¿no? A ver, si me pongo aquí, sin no vértigos, acabamos la entrevista, pero creo que en esto, sinceramente, la Junta de Castilla y León, el Gobierno, los ayuntamientos tendrían que apostar muchísimo. Porque, a ver, siempre decimos, ¿no?, en las pequeñas ciudades estamos esperando que venga una gran empresa, ¿no?, y que monte algo. Está muy bien, pero la realidad es que cuando una empresa viene de fuera, igual que viene, se va. Porque es verdad, una empresa es un organismo que lo que busca es generar riqueza. Entonces, en un momento dado, si esto deja de funcionar, el arraigo económico no funciona, se van a marchar. En cambio, cuando alguien de aquí emprende aquí, evidentemente el sentimiento tira muchísimo, ¿no? Eso es así. Entonces, y luego es verdad que si de repente se crea muchísimo empleo, también eso genera muchas dificultades. Y ahora mismo en Palencia necesitarán 1000 personas en una sola empresa de golpe, por ejemplo, el alquiler sería inasumible. O sea, la ciudad y todos se focaliza en un sector, si ese sector cae, tenemos un problema grave, y esto en Palencia se puede dar. Entonces, ayudar a los pequeños emprendedores que generen 1, 2, 3, 4, 5 puestos de empleo, si eso se multiplica, eso te genera una riqueza muy grande, porque se diversifica la inversión, los sectores, y esto da muchísima riqueza. Además de que te puedes convertir en foco de que otras empresas vengan de fuera, porque lo que digo, si tú tienes asentado un buen proyecto online, mucha gente puede encontrar aquí locales, naves, a un precio muchísimo más asequible, con una comunicación tanto por carretera como por tren muy buena, y creo que en esto de verdad, y desde aquí hago un llamamiento, sobre todo también a los ayuntamientos, que hagan un esfuerzo por conocer los proyectos, simplemente que conozcan los proyectos para que vean que hay mucha gente que si se le diera una ayuda, por ejemplo, podría haber un local. Yo, si tuviera una ayuda y me dijeran, mira, durante unos meses te vamos a ayudar, puedes hacer una prueba. Yo conozco muchas marcas que hacen pruebas durante 6 meses en un local,
que les permitan ver cómo funciona, porque a lo mejor, oye, funciona, pero no tienes capacidad de asumir esa cantidad de volumen. O sea, hay muchos factores, pero claro, muchas marcas y muchas empresas mueren no porque no sean rentables, sino porque no son capaces de soportar ese año y pico en el cual realmente lo que hay son gastos. Pues René, yo creo que hemos tocado un poco todos los temas, obviamente la marca, también la ayuda de la Junta y también ese pensamiento que es importante tenerlo y que siempre ayuden sobre todo a los jóvenes emprendedores. Antes de despedirnos sí que es importante recordar, ¿no? Hacer un poquito de spam, donde se puede encontrar Lucre tanto en redes sociales como físicamente. Bueno, en redes sociales nuestro perfil de Instagram es Lucre con 2 Cs, igual que siempre digo Palencia con P, pues ahora tengo que decir Lucre con 2 Cs, y también en nuestra página web es www.lucre.es. Y luego, pues para los palentinos nos pueden encontrar, nuestra oficina está aquí en el Patio Castaño número 2 y siempre que hagan un pedido pues pueden venir aquí a recogerlo y a conocernos, que es una cosa también que últimamente estamos gustando mucho, ¿no? Cuando la gente viene y el apoyo que encontramos y las ganas de que ojalá nos vaya muy bien para que pronto podamos tener una tienda. Pues así nos despedimos deseándole lo mejor, que siga yendo igual de bien que está yendo hasta ahora Lucre. Muchas gracias.